on this computer. Entonces, Y empiezo nada más, empiezo con la conferencia. Hablar. sí, si quieres, bueno, yo te presento. Ok. Para que, como hacer como decir una portada sería. Entonces, estamos en el metacoloquio de bioestadística, en el espacio de Mandarina Labs, y el día de hoy, noviembre 2 de 2021, bueno, sí, muy bonito, porque hoy se celebra también el Día de los Muertos, entonces estamos, al final de cuentas, la bioestadística tiene ese tipo de elementos, ¿verdad? Que creo que son importantes tenerlos en cuenta, ¿verdad? El otro día, nada más antes, quisiera poner una reflexión que me llamó mucho la atención de parte de una de mis estudiantes, que ella, digamos, me planteaba que a veces era importante colocar preguntas, por ejemplo, de cuando usted empezó a investigar con animales, cómo se sintió y qué fue lo que sucedió, por ejemplo, la primera vez que mató a un animal o que hizo algún elemento de estos, digamos, que te hacen traspasar entre la vida y la muerte y estamos bajo un plano de observación. Entonces, la pregunta en sí es muy amplia, ¿verdad? Para colocarla y abarcarla toda en una sola charla. El día de hoy lo interesante es que está Freddy Arias, quien es un gran amigo también. Hemos sido compañeros del camino y he aprendido yo en lo particular mucho de Freddy. Él es farmacéutico y también abogado. Y de algún modo pienso yo que nos hemos estado apoyando en estos procesos, tal vez como codo con codo, ¿verdad? Cada quien como en su trinchera, pero va a ser muy interesante la conversación de hoy, porque es ya poner a dialogar ciertos elementos que tal vez son complejos o que son, que refieren a procesos de educación y que, dilos, tenemos que empezar a desglosar para ver cómo colocarlos y ponerlos a interpretación y a juicio y a entender cuál sería un siguiente paso por ahí. Bueno, adelante, Freddy. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, te dejo a ti más bien para que nos cuentes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que quería plantearles hoy es algunos elementos generales del acceso a la información de registros sanitarios. Justamente en las clínicas y algunos elementos que quisiera plantearles y conversar. Bueno, voy a empezar planteando algunas cosas acá. Y es el proceso de aprobación de un medicamento. Esta imagen me la encontré en internet y me parece que pues, ilustra de manera muy interesante el tránsito que tienen los medicamentos. Esto aplica para medicamentos de síntesis, medicamentos biológicos, que incluye vacunas, incluye cualquier otra cosa. Más o menos la lógica siempre de cualquier medicamento es esta. Hay diferentes fases, una sigue a la otra. Hay una parte preclínica, hay una parte luego en humanos. Acá en el gráfico aparecen los estudios preclínicos. Estos estudios preclínicos justamente se refieren a estudios que se hacen primero en células y luego, por ejemplo, en animales. Justamente parte de la investigación para poder administrar una sustancia de manera segura a un humano, pues pasa por hacer un análisis, digamos, de su racional, desde el punto de vista de la probabilidad de que genere algún riesgo, la probabilidad de que genere algún problema en particular. Y para eso, para minimizar ese riesgo asociado con los medicamentos, se hace primero un estudio, estudios incluso hasta en computadora, modelaje de computadoras, estudios en células, se va viendo que sea seguro, que no sea tóxico. Si no hay ningún indicio de toxicidad en un animal, en una célula, digamos, no hay posibilidad de que, o no hay elementos que usted plantee que pueden ser, por ejemplo,
genotóxicos, por ejemplo, que haya algún daño. Es posible entonces hacer estudios en animales. O sea, uno presupone que la sustancia no va a ser perjudicial para un animal y que puede ser segura. Y eso implica entonces luego hacer estudios en ratones, en ratas, en primates y demás. Siempre partiendo de que va a ser segura y que no va a haber ningún riesgo para los animales. Una vez que se demuestre que no que no genera efectos adversos en animales, que no genera ningún riesgo adicional, y que eventualmente hay alguna evidencia para el tratamiento de una enfermedad que sea de interés, luego pues todos los procesos bioéticos, los procesos de manejo de animales y demás, se prueben en animales. Si esos resultados son adecuados, se puede seguir ya a las fases clínicas. Tengo que decir que en este punto, normalmente en las pruebas preclínicas, es donde los laboratorios o los inventores o las compañías solicitan patentes, la protección por medio de una patente de invención. Esto es un régimen de propiedad intelectual que protege invenciones. Y es absolutamente, claro, digamos, la forma como se protege, tiene que tener un nivel inventivo, tiene que tener ser novedoso y tener una aplicación industrial. Básicamente, en este momento, aquí es donde se empiezan a analizar las patentes y ver si es posible que los diferentes gobiernos le den protección a una patente. Y empieza a correr el tiempo de normalmente 20 años de protección. ¿Ok? Una vez que se corren los estudios preclínicos y se garantiza que sea seguro, que tenga alguna eficacia, se puede empezar con un estudio fase 1. Un estudio fase 1 que normalmente son de 20, 80 participantes, en el que se analiza que sea seguro. Típicamente son personas sanas en las que el medicamento se analiza, una dosis se puede dar de manera, digamos, segura. En este caso, pues uno esperaría que no se muera gente, sin embargo, los estudios fase 1 son delicados, son peligrosos y es posible, digamos, que sucedan algunas muertes o sucedan algunos efectos secundarios graves. Y aquí entonces muchos investigaciones o muchos medicamentos no siguen su desarrollo porque ya no se ve, o sea, se ve que no es seguro, eventualmente que no es adecuado para su uso en humanos y se descarta, ¿ok? Y no se puede seguir con una investigación en algo que generó evidentemente efectos secundarios. Una vez que se pasa a la fase 1, seguimos a una fase 2, que es justamente para analizar algunos parámetros adicionales. Ahorita voy a determinar qué es fase 1, qué es fase 2, qué es fase 3, qué es fase 4. Pero lo que quisiera plantear acá es que vean que un fase 1 es realmente muy pocas personas. Un fase 2 ya implica pues, más participantes y analiza un poco también la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Y de seguido se pasa a un fase 3. Un fase 3 que ya son estudios incluso multicéntricos, estudios longitudinales, estudios en los que se aplican los medicamentos a muchísima más gente. Sin embargo, vean que es todavía reducido, son 1,000 a 3,000 participantes apenas. Esto incluso puede ser en diferentes países, puede ser algunas personas que estén enfermas, por ejemplo, que tengan algún padecimiento particular, que tengan alguna enfermedad autoinmune, que tengan una enfermedad, no sé, cáncer o alguna cosa. O justamente en el caso de una vacuna, digamos que entonces sea segura y sea eficaz. En esta fase 3, es donde las agencias reguladoras, en este caso, pues dice FDA, pero en este punto es donde todas las agencias reguladoras dan la aprobación de uso, dan el registro sanitario, dan la aprobación para que utilicen. Eso sucede con todos los medicamentos, inclusive las vacunas actuales para COVID-19, incluso los medicamentos para el cáncer y todo. Esta fase de investigación puede tardar meses, puede tardar años, en realidad no es determinante. No es lo mismo hacer una investigación con un medicamento para una enfermedad rara en la que hay una incidencia bajísima, a por ejemplo con una vacuna. Una vacuna para COVID, por ejemplo, COVID-19, hay muchísimas personas que se puede hacer rápidamente un estudio clínico en muy corto plazo. Y puede seguir corriendo estudios clínicos. Pero quiero decir es que en este momento, con esta fase 3, es donde se dan las autorizaciones de uso.
puede ser, digamos, desde que se desarrolló la fase 1 hasta que llegó a la fase 3 y se aprobó, pueden pasar meses, nada más. O sea, puede incluso pasar muy poquísimo tiempo, no puede pasar pues años. En realidad, pues esto depende de la evidencia que genere, de la robustez y de los estudios clínicos. Todo esto tiene que ser valorado por la agencia reguladora, ya sea por AFEA, por EMA, por las agencias regionales, por la Health Canada, por ejemplo, o por incluso el Ministerio de Salud de Costa Rica. Eso es la lógica de todos los medicamentos. Sin embargo, claro, me van a decir, es evidente que eso no puede garantizar total seguridad y total eficacia. Efectivamente, tal vez con la seguridad sea el punto más relevante. Porque, claro, cuando se utiliza ya los medicamentos en miles de personas, en millones de personas, es donde empiezan a verse muchísimos efectos secundarios. ¿Por qué? Están relacionados con efectos particulares de genética en las diferentes poblaciones, efectos en las costumbres, etc. Hay mil razones particulares en las que los efectos secundarios empiezan a manifestarse. Y por eso, los estudios de fase 4 o los estudios o la farmacovigilancia activa de parte del Estado es fundamental, porque entonces se puede determinar algún efecto secundario, algún problema relacionado con medicamentos a partir de esta vigilancia, sabiendo que esto no se puede garantizar nunca, ninguna autoridad sanitaria, ningún medicamento, nadie asegura total seguridad y eficacia en fase 3. Esto no sucede con ningún medicamento en el mundo. Claro, hay medicamentos que tienen muchísimo tiempo en el mercado, entonces, pues, bueno, van a tener muchísima evidencia, digamos, y muchos estudios fase 3, porque claro, no es que hay un solo estudio fase 3, hay muchísimos estudios, digamos, de fase 3, por ejemplo, para nuevas indicaciones, por ejemplo, para determinar seguridad con una nueva patología, para ver efectos adversos, para ver interacciones. Hay muchísimas razones. Nótese que los medicamentos interaccionan con alimentos, interaccionan con plantas, interaccionan con otros medicamentos. Esto implica que, por ejemplo, en una población en la que consume, por ejemplo, una planta en particular, podría generarse algún efecto secundario que no sucede en otro lado del mundo en el que no se consume. Es evidente que la dieta, por ejemplo, que consumen en la India no es la misma dieta que consumen en Estados Unidos o que en Costa Rica. Sí, una pregunta. ¿Vos pensás que, o sea, digamos, estás diciendo que hay muchos tipos de estudios que deberían pueden ser estos como llevados cada uno por separado o se pueden hacer digamos, como recolectar toda esa data de manera simultánea en un solo fase 3 o cómo es mejor hacer ese diseño? O sea, ¿cuál sería el ideal, digamos, en una línea de investigación para aprobar bajo las mejores medidas de seguridad, digamos, un medicamento? Bueno, lo que pasa es que justamente, por ejemplo, si uno desarrolla un medicamento contra el cáncer, bueno, no sé, un medicamento para tratar cáncer de mama, dependiendo, no sé, un cáncer de mama, un tipo específico de cáncer de mama, entonces desarrolla el medicamento en esa línea. Sin embargo, luego puede ver, tal vez decir, bueno, y tal vez esto me pueda funcionar en cáncer de ovario, me puede funcionar en cáncer de hígado. Bueno, entonces puedo empezar a correr otros estudios para analizar, digamos, si ese medicamento puede ser utilizado en otro tipo de cáncer. Puedo tener un fase 3, por ejemplo, en esta evidencia para generar algo. Pero luego puedo ir haciendo más indicaciones, puedo ir ampliando las indicaciones, haciendo estudios clínicos diseñados con ese objetivo. Por ejemplo, ahora con el caso de las vacunas para COVID-19, ustedes han visto, primero se aprobó para una cierta determinada población. Luego se puede, por ejemplo, se aprobó para mujeres embarazadas, luego para adolescentes. Ese diseño específico tiene que ir de la mano con análisis de riesgo, con análisis de seguridad. Uno primero, pues, busca aprobaciones más evidentes de los medicamentos y luego pues va profundizando, va investigando. Eso implica que hay muchísimos estudios de fase 3, por ejemplo, para muchísimos medicamentos. Claro, porque siempre la investigación es continua. Un medicamento que ya ha tenido una aprobación para una indicación, pues puede empezar a aumentar diferentes indicaciones hasta pues tener una mayor gama de indicaciones. Puede ser que sí sea, por ejemplo, útil para cáncer de mama, pero no sea útil para cáncer de ovario. Entonces, bueno, la indicación, el estudio clínico se detiene y dice, bueno, no sirve para esto, entonces sigue. ¿Se sigue utilizando para cáncer de mama? Sí. ¿Es seguro utilizar en cáncer de mama? Sí. ¿Es seguro para ser utilizado en cáncer de ovario? No. Ok, entonces no se utiliza, la indicación no se da. Eso se encarga la autoridad sanitaria para velar, digamos, que esas indicaciones sean las adecuadas basadas en la evidencia y en los estudios clínicos. Entonces, un solo medicamento puede tener
miles de estudios fase 3, miles de estudios fase 4 por comercialización. Y además puede tener reportes de farmacovigilancia, porque, por ejemplo, si en un país, les decía, digamos, el caso de la India, Estados Unidos, Inglaterra y Costa Rica, podría ser que hay un medicamento, una sustancia que sea muy segura en la población de la India o en la población de Estados Unidos, pero no sea segura en la población costarricense por alguna razón. Hay alguna variación genética, algún asunto poblacional, hay algún asunto particular del uso, incluso hasta el manejo y la manipulación de los medicamentos, que puede ser que existan un aumento enorme de eventos adversos relacionados que no sucede en otros países por el clima, por ejemplo. Incluso hay una variable como el clima, no es lo mismo un medicamento que se utiliza en Canadá que utilizar el medicamento en Costa Rica. Eso quiere decir con temas de estabilidad, por ejemplo, de la humedad, la temperatura y demás, puede ser que se generen metabolitos activos, puede ser que se generen algunos problemas relacionados con la estabilidad de la sustancia, y eso genere que en la población costarricense generen muchísimos eventos adversos, por ejemplo, que ya hacen que ese balance riesgo-beneficio no sea el mejor en la población costarricense o en cualquier otra población. Esto es normal. Muchas veces los medicamentos salen al mercado y luego se tienen que retirar por un aumento en la incidencia de algún problema cardíaco, algún problema, aumento, por ejemplo, no sé, irracional de algún cáncer, algún tipo de cáncer, o alguna inmunodicidad, o pues un aumento de muertes más allá de lo razonable, porque claro, siempre cuando se utiliza un medicamento hay un riesgo, y ese riesgo debe ser analizado y manejado, digamos, para hacer que el balance riesgo-beneficio sea el mejor. Siempre van a haber personas perjudicadas, siempre van a haber efectos adversos a medicamentos, eso es normal en cualquier momento. Pero eso es normal en cualquier sustancia, eso sucede siempre, digamos, ese balance riesgo-beneficio sucede con la comida, sucede con los platos naturales, eso sucede con todo. Sin embargo, es conocer el riesgo y analizarlo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, los programas de farmacovigilancia son fundamentales para poder identificar esto que no se puede analizar en estudios clínicos, pero sí se puede analizar o sí se puede ver a la hora de ser utilizado en el mercado del producto. Estudios de post-comercialización, ¿ok? Que no necesariamente son estudios clínicos, simplemente es una monitorización activa por las personas, reportes de seguridad, reportes de farmacovigilancia. ¿Ok? Aquí, pues mientras que se corren todos los estudios, las patentes, pues la protección de patentes se va agotando. Y esos estudios clínicos que son propios de la industria tienen que ser sometidos a las agencias reguladoras para que les den aprobación, que de alguna manera es muy delicado porque es la información, digamos, de los estudios clínicos, reportes de estudios clínicos, reportes de seguridad, calidad y eficacia que deben ser sometidos a la autoridad sanitaria para que les den la aprobación. Ese es el eje central de lo que les quiero plantear hoy. Digamos, tomen en cuenta siempre este esquema, digamos, y la evolución de los medicamentos. Entonces, conforme con la ley nacional, aquí me restringo a la ley nacional, que les decía, hay estudios, hay fase 1, que tienen que ver, es la primera vez que se administra humanos, en sujetos sanos normalmente, se evalúa la seguridad, perfil farmacocinético, perfil farmacodinámico, se analiza un poco la dosis, porque bueno, al inicio uno no sabe qué dosis utilizar. Bueno, aquí se empieza a ver cuál sería la dosis adecuada, cuál es la mejor dosis para una determinada sustancia, analiza planos terapéuticos y demás. Individuos sanos. Luego la fase 2 se efectúa también en un número limitado de pacientes, muy supervisados, una población definida, homogénea, y luego que hay una probabilidad razonable de efectividad, entonces se puede seguir a un estudio fase 3. Un estudio fase 3, que es el que hablamos, es mucho mayor, representativa la población, la actividad del medicamento. Se compara a veces contra el placebo, o si no, a veces se compara contra el medicamento de referencia. Y esto es el soporte de la comercialización de un producto. Así lo establece todo el mundo, incluso nuestra legislación, la ley 9234. Y luego están los estudios de fase 4, que justamente es para ver o explorar un nuevo efecto farmacológico, ver alguna población determinada, ampliar un poco la investigación.
una vez que ya ha sido aprobado en un estudio fase 3. ¿Ok? Entonces, les decía que el registro sanitario de medicamentos es obligatorio para cada país. Todos los medicamentos tienen que seguir una aprobación por parte de la autoridad sanitaria. En Costa Rica está sustentado en el artículo 112 de la Ley General de Salud, del artículo de la Ley 5395, que justamente es el que obliga a que el fabricante del medicamento presente los datos de seguridad, calidad y eficacia para el registro sanitario. ¿Ok? Esto, una vez que se da el registro, se puede seguir la comercialización. ¿Qué contiene, por ejemplo, un registro sanitario? Pues bueno, contiene plan de manejo de riesgos, que tiene un medicamento, plan de farmacovigilancia en la post-comercialización, justamente cómo la empresa farmacéutica va a darle seguimiento a estos efectos secundarios que les decía, cómo es el manejo de riesgos, los reportes periódicos de seguridad de cómo se está comportando el medicamento, siguiendo ese plan de farmacovigilancia, todo lo que tenga que ver relacionado con la calidad del producto, por ejemplo, estudios de similitud en el caso de biosimilares. Básicamente tiene que ver con toda la información esta que soporta el uso del medicamento en el país, las indicaciones, la monografía, los controles de calidad, las especificaciones, estudios de bioequivalencia, datos, digamos, incluso datos para que se haga el control estatal del medicamento, o sea, que es para garantizar a la población todo esto. Es información básica para que sobre el cual la autoridad sanitaria da la información y de ahí la prueba, digamos, y de ahí pues se parte de que ya el medicamento es seguro, eficaz y de calidad para ser utilizado por la población. Esto es básico. Ahora, yo soy laboratorio, fabriqué el medicamento, hice la investigación, se lo presenté al registro sanitario. Uno pensaría que si es información que está en el Ministerio de Salud total y completa, podría ser información pública o habría un derecho de acceso a la información administrativa. Con esto hay una abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional en la que toda la información que está en una institución pública, en principio, es pública, excepto, por ejemplo, obviamente, secretos de Estado y otra información. Pero el derecho fundamental, el derecho constitucional, tiene que ver con el libre acceso a la información administrativa, o sea, poder pedir información y que la autoridad sanitaria se la den. Incluso, ya sea la Universidad de Costa Rica, ya sea el Ministerio de Salud, ya sea la caja, que tiene que ver con información de salarios, tiene que ver información de trámites, tiene que ver, toda esa información tiene que ver con la transparencia de la administración pública. La sala ha dicho, reiteradas sentencias, que justamente este derecho a acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que le permite ejercer un control óptimo de la legalidad y la oportunidad, conveniencia o mérito, y generar la eficacia y la eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Eso es el principio básico, o sea, es un tema de transparencia, es un tema de actuación de la administración pública transparentemente. Eso sí, la sala también ha establecido límites intrínsecos y límites extrínsecos. Les decía, como límite intrínseco, pues obviamente los secretos de Estado, lo que haya sido declarado secreto de Estado por un tema de seguridad nacional y demás. O, por ejemplo, estos límites extrínsecos que tienen que ver con temas pues, la moral, tienen que ver con el orden público. Y particularmente ha elaborado la sala algunos elementos justamente que tienen que ver con, claramente, la confidencialidad o la información propia de las personas, por ejemplo, de su estado de salud, por ejemplo, información biométrica general que tiene que ser respetada por ser información absolutamente confidencial y propia e interés únicamente de la persona que la tiene. Sin embargo, también ha hablado de el caso cuando el propio administrado haya puesto en conocimiento de una institución pública información confidencial por ser requerida para obtener un resultado propio. O sea, para yo pedirme, por ejemplo, un registro sanitario. Si yo pido un registro sanitario, yo tengo que darle la información que es confidencial o que es propia de mi industria, se la tengo que dar al Ministerio de Salud para demostrarle que es seguro, que es eficaz y que el balance riesgo-beneficio es adecuado y me permita vender el producto en el país.
Podríamos considerar que existe un límite extrínseco en el caso de acceso a información de esta naturaleza, en el registro sanitario. Sin embargo, eso está absolutamente, tiene que estar absolutamente contenido en la ley. Nótese que la restricción de derechos fundamentales únicamente puede estar dada por una ley. El derecho tiene que estar dado en algún lado. Entonces, les propongo, digamos, revisar si es posible restringir algún tipo de información. ¿Qué dice la ley al respecto de esto? Bueno, resulta que Costa Rica pues, es signatoria del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC. Y justamente, el artículo 39 se refiere justamente a qué pasa con los datos, o qué pasa con la información de comercialización de esos productos. Esto es independiente a las patentes, esto tiene que ver con información de datos de prueba, tiene que ver con esa información de estudios clínicos, resultados de estudios clínicos, preclínicos incluso, para que me autoricen un medicamento. Básicamente, el ADPIC es signatario de Costa Rica y se ha materializado en la Ley de Información No Divulgada, la Ley 79-75. En el artículo 8 se refiere específicamente a los datos de prueba de productos o medicamentos e incluso agroquímicos. En el caso de medicamentos, la propia ley dice que se protege para los productos nuevos. ¿Ok? ¿Qué productos nuevos? Bueno, que no hayan sido previamente registrados. O sea, la información, la evidencia científica, los datos preclínicos y los datos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 eventualmente, pueden ser protegidos o están protegidos, están restringidos por la Ley de Información Divulgada, lo cual de alguna manera pretende pues, resguardar los intereses de los innovadores, de la industria farmacéutica y demás. Excepto, vamos, si hay algún tema de interés público que haya sido, que obligue a que lo devele. O si evidentemente ha sido publicado en una revista científica, digamos, si ha sido publicado en una revista científica, pues no tiene sentido que se restrinja o que se guarde como un secreto de Estado, porque evidentemente va a estar divulgado para todo el mundo. Por ejemplo, la información de seguridad y eficacia de una vacuna, COVID, por ejemplo, la de Pfizer o la AstraZeneca, pues ha sido publicada y ha sido totalmente transparentada en revistas científicas de acceso público para todo el mundo. Incluso sin pagar, digamos, muchas revistas pues, han liberado la información de evidencia científica para que pueda ser de acceso a cualquier persona. Entonces, digamos que esto no sería el supuesto, el caso de una vacuna, por ejemplo. Ahora, menciono las vacunas porque es un tema muy actual y tal vez la gente lo tenga más sencillo, digamos, de poder interesarlo a que estamos hablando. Pero, en este caso, al publicarlo, hacerlo de acceso público a todo el mundo, no tiene sentido hacer confidencial la información. Insisto, los datos de prueba están contenidos en el artículo 8, en este supuesto de los registros sanitarios. Obviamente se restringe únicamente a las moléculas nuevas. Este privilegio, esta información privilegiada, este resguardo privilegiado sea únicamente para los productos nuevos. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Son los innovadores. Quiere decir que los productos genéricos, que los productos biosimilares, que cualquier cosa no puede nunca tener información protegida. ¿Ok? No puede proteger esa información con base en la ley. Tiene que transparentarse toda esta información, tiene que darse a conocer al público. Cualquier persona podría ir a pedir esta información porque es la garantía que yo tengo como ciudadano, como usuario, como farmacéutico, como médico, como investigador que sea. Quisiera ir a conocer cuál es la información de calidad, la información de seguridad, los resultados de los estudios clínicos, de los estudios preclínicos, incluso en animales. Yo quiero saber qué hicieron, qué pruebas le hicieron a los animales, qué pruebas le hicieron, y por qué, y cuál fue la evidencia que me permitió avanzar, cuáles fueron los criterios éticos, científicos que permitieron que se hiciera una investigación en animales y luego que se hiciera una investigación en humanos y que se aprobara. Toda esa información tiene que ser, en principio, es absolutamente público y es absolutamente de interés público porque justamente es, si yo quisiera tomar un medicamento, pues yo quisiera saber cuál es la evidencia que hay detrás de eso para yo poder utilizarlo de manera segura y ver si realmente el médico, por ejemplo, lo está indicando de la manera apropiada. Yo como un consumidor, yo como una persona capaz y responsable de mi terapéutica y de mi vida y de mi información básica,
pues yo debería de poder asegurarme que lo que está haciendo, digamos, el profesional de salud es lo correcto y que realmente el medicamento cumple con las garantías de seguridad, calidad y eficacia para ser utilizado en mi condición particular, por lo que sea. Es lo que esperaría de un consumidor responsable. Ahora, si no entiende la información, pues puede ir donde un profesional de salud, darle información y decirle, bueno, discutamos esto, analicemos esto, pero por lo menos debería tener acceso a la información pública. ¿Qué pasa? Yo quería nada más ahí aportarte que, digamos, esto, bueno, sí, vos estás usando el mismo tema este de la vacunación, pero aquí tal vez podríamos incluso hasta acuñar, pero solo como para hacer un paréntesis, no necesariamente para discutirlo ahora, digamos, de cómo se definiría una tecnología en salud. O sea, si es solamente meramente medicamento o para qué son más útiles los medicamentos, en qué momento, digamos, entran en juego también otras opciones y que también podrían ser factibles, por ejemplo, acá en Costa Rica. Pero tal vez como un poco ampliando o definiendo, digamos, eso que vos mismo estás diciendo, que das la vacunación como ejemplo, pero que también podrían considerarse otras estrategias, incluso a nivel farmacéutico, ¿verdad? O sea, que no necesariamente se responde a una sola estrategia. Aquí, bueno, hay un montón de cosas que después me gustaría ahondar, pero por ahora es solo un paréntesis. Adelante, Freddy. Sí, aquí, bueno, y justamente lo que les quería plantear es que en Costa Rica, digamos, el Ministerio de Salud restringe toda la información. O sea, básicamente, si usted quiere tener alguna información de algún producto, no puede. Simplemente hay un régimen, digamos, absolutamente, no sé, podemos plantear una falta de transparencia, digamos, de la actuación administrativa a la hora de acceder a la información de cualquier producto, digamos, y eso es muy grave porque realmente, ya sea pues, productos naturales, ya sea equipo de material biomédico, ya sea, no sé, homeopatía, ya sea cualquier cosa, o medicamentos homeopáticos, cualquier cosa, digamos, que requiera un registro sanitario, está siendo protegida y además los límites de propiedad, los derechos de propiedad intelectual son temporales, o sea, no son perpetuos, únicamente los derechos morales de autor, de ahí fuera, todo lo demás es absolutamente temporal. Bueno, tal vez los secretos industriales, la receta de la Coca-Cola y demás podría eventualmente tener una caducidad particular. Pero en el caso de datos de prueba, información no divulgada en esta empresa para medicamentos, conforme con el artículo 8, son absolutamente, caducan a los 5 años. Después de 5 años ya no hay, ya ni siquiera los datos protegidos por convenios internacionales, por ley de información divulgada y demás, no puede tener protección, simplemente se acaba a los 5 años. No puede ser perpetua. Y actualmente tenemos en Costa Rica un régimen casi que perpetuo en el que usted no puede acceder a información de medicamentos, ni originales, ni innovadores, ni genéricos, ni biosimilares, ni nada. Y eso realmente es una violación, es un problema importante para la hora del análisis y de la transparencia del uso, e incluso para el uso racional de medicamentos, porque entonces no sabemos cuál es el seguimiento, la farmacovigilancia que se da, cuáles son los reportes, si se está haciendo alguna farmacovigilancia en el país, si está analizando realmente ese producto y si realmente hay, por ejemplo, un aumento en eventos adversos o si hay un aumento en falla terapéutica o demás. O sea, no tenemos ninguna información para poder analizar eso. Entonces, pues bueno, lo que quería con esto terminaría, digamos, lo que les quería plantear en media hora que yo sé que tiene componentes técnicos de investigación clínica, que tiene componentes de la Ley General de Salud, de la información divulgada, de propiedad intelectual. Realmente es un tema complejo. Diría que lo podemos analizar en detalle, pero realmente tiene que ver con la transparencia de la actuación de la administración pública, la evidencia de seguridad, de eficacia de los productos y como dicen, sí, realmente la posibilidad de las personas de tomar decisiones, incluso hacer un consentimiento informado adecuado. Pues bueno, eso es como el planteamiento y cualquier cosa pues quedó a las órdenes. No, buenísimo. Más bien ahí
yo preguntaría un poco más sobre qué es lo que vos definirías en un sistema de información que fuera útil, digamos, qué es lo que debería de estar público en un sistema de información de este tipo. Además, Pues digamos, eh, digamos, es que esto, digamos, también hay varias formas de verlo, ¿verdad? Porque, ¿qué sería exactamente lo que estamos evaluando, por ejemplo, en el tema de farmacovigilancia? Eh, ¿Cuáles son los procesos, digamos, en los que deberíamos de revisar? Incluso ahí vos mencionaste la ley de información no divulgada. Y yo incluso tengo una pregunta en función de cómo entra la ley de vacunación dentro de todo esto que también está por ahí y que, o sea, ¿cuál está primero, cuál entra después, hasta qué punto entra una? Que son preguntas que, bueno, por lo menos a mí me surgen porque no necesariamente son elementos, o sea, pasa uno todo un rato solamente estudiando la investigación biomédica y aún así yo diría que hay varias cosas ahí que todavía podríamos desarrollar más o podríamos especificar más, pero refiere también a procesos, desde mi punto de vista, también considerar el tema de los elementos éticos o todo lo que entra en juego a la hora de analizar información que es evidentemente tiene un valor público colectivo para la salud poblacional de todos nosotros, digamos en este caso como costarricenses, pero que también, digamos, no necesariamente se pretende, digamos, que la información esté, digamos, en lo que estamos hablando de datos clínicos, por ejemplo, o sea, hasta qué punto, digamos, un dato es sensible, hasta qué punto, o cómo se trata eso incluso a nivel analítico. Yo el problema, por ejemplo, analizándolo, siempre hay una persona que se da cuenta de todo, digamos. O sea, siempre el analista siempre tiene acceso a un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo se protege el analista o cómo entran en juego todas estas dinámicas? Y lo otro es que vos estás planteando de manera muy clara, ¿verdad? En cuanto a toda la información que debe estar accesible, no solamente de parte del ministerio, sino también hasta de la misma producción farmacéutica o otra industria que entre a jugar en este tipo de tecnologías. sí, bueno, esto aplica justamente para medicamentos, aplica para agroquímicos y aplica para cualquier tecnología, digamos, de tratamientos y más. Y es que el punto es que cualquier información generada por la industria que sea requerido por reglamentación para dar autorización de uso debería ser absolutamente pública, excepto, digamos, lo que está protegido por la ley o por los documentos internacionales y demás. Pero, por ejemplo, un estudio de biosimilitud, un estudio de bioequivalencia de un medicamento genérico, debería ser absolutamente transparente, porque yo quisiera como consumidor o cualquier consumidor quisiera ver los datos de seguridad, los datos de calidad que yo voy a tener con ese medicamento. Si realmente voy a tener una eficacia terapéutica para el tratamiento de la hipertensión o para el tratamiento o para la prevención de COVID-19 o para el tratamiento no sé, incluso de un anticonceptivo, es decir, cualquier sustancia, incluso de un stent para un problema cardíaco. Pero sí, hay una serie de herramientas que yo debería poder, como consumidor responsable o como persona ciudadana, poder analizar, digamos, cuál es la evidencia científica que hay detrás de eso. Esto para un montón de cosas, pero la sola restricción arbitraria de información es una violación a un derecho humano. Es que yo creo que un poco el planteamiento, la gravedad de lo que estoy diciendo acá, es que en Costa Rica, que se dice que es respetuoso de los derechos humanos, que es respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. La restricción ilegítima de información absolutamente pública de interés público es una violación a un derecho humano, digamos. Es un asunto absolutamente delicado y grave, digamos, de cuáles son las razones y por qué el Ministerio de Salud oculta de alguna manera la información a las personas. O sea, cuál es la razón, digamos, de no transparentizar toda la información que da la industria. Si la industria, digamos, incluso para la propia industria, es claro que esa información es pública y debería ser conocida por las personas en un plano de transparencia
y el respeto, incluso hasta por los derechos de las personas. Entonces un poco va en esa línea, digamos, de como un acto administrativo que de alguna manera de alguna manera pretende respetar derechos de propiedad intelectual, digamos, está violentando derechos humanos de la propia población. Ese balance, digamos, del respeto a derechos humanos debería de hacerse, digamos, de ser muy claro en los balances que se hacen a la hora de restringir, digamos, libertades individuales o derechos fundamentales. Bueno, buenísimo, Freddy. Muy bien, muchísimas gracias por todo tu aporte. No, y es que sí, digamos acá yo creo que lo que pasa también es todo un tema de recurso humano y de fortalecimiento de las capacidades institucionales. O sea, y aquí yo plantearía tal vez la gran pregunta de cómo se comunica, por ejemplo, la universidad con el Estado, o sea, cómo se llevan a cabo procesos de toma de decisión que son bastante complejas, que no todo el mundo maneja la información, ¿verdad? O sea, el tema es tan amplio, ¿verdad? Desde un plano legal hasta un plano biológico, digamos que no necesariamente todo el mundo maneja detalle, o incluso la parte que a mí más me apasiona, que es todo el tema de la bioestadística y sobre todo, bueno, cómo se evalúan los ensayos clínicos, cuándo se pasa de fase, cuándo realmente el medicamento está apropiado para comercializar. Entran en juego un montón de preguntas que incluso deben ser discutidas a nivel de la misma formulación de una investigación, o sea, de que si se aprueba, bajo qué dinámica se va a aprobar, o qué es lo que se está, digamos, y como vos dijiste, o sea, qué es lo que está en riesgo en una primera instancia bajo una decisión o la otra. Eh, Creo que sí, sí puede ser que, o sea, la información está, el punto es cómo llevarla y cómo analizarla, ¿verdad? Y cómo ponerla a disposición, tal vez ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora. Entonces, hay muchas otras preguntas, también incluso que yo tendría, bueno, hay para mí también una necesidad de suplir recurso humano para poder atender diferentes necesidades de información, no solamente, digamos, centralizadas porque al final de cuentas el ministerio reúne información de diferentes instancias, o sea, no necesariamente, digamos, uno vería la caja directamente como la única fuente de información, sino que también entran en juego otras variables y entonces ahí tal vez diría yo la pregunta, bueno, ¿cuál es el estado de la información a nivel de Costa Rica como para poder entrar o poner en juego todo esto? Un poco, digamos, aludiendo a lo que vos mismo estás planteando desde el puro principio, que es con el tema del el clima, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el clima convergente en Costa Rica y cómo deben manejarse ciertos elementos que no solamente competen incluso a una determinación de la eficacia de un medicamento, o sea, sino, bueno, no necesariamente podría ser lo mismo en San José a que sería, por ejemplo, en Draque o que sería en Guanacaste, o sea, los efectos van a ser, o por lo menos de traslado, o por lo menos de otros elementos, incluso a nivel económico que entran en juego ahí también. Eh, Ahí tal vez, bueno, la pregunta que reitero es, bueno, ¿cómo nos comunicamos universidad y Estado para facilitar esas preguntas y que entonces podamos asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas en todo sentido? Bueno, es una pregunta muy sencilla porque la universidad o la caja o cualquier persona pide la información, simplemente no va a tener acceso porque está protegida, es confidencial, como si fuera un secreto de Estado. Usted no va a poder, si fuera un ciudadano que viviera en cualquier lugar del país, si fuera la caja, si fuera el presidente de la República, no va a tener acceso a la información porque es confidencial y está protegida como si fuera un secreto de Estado. Entonces no puede acceder a la información clínica, a la información preclínica, no puede tener información de nada, ni porque es universidad, ni porque nadie, digamos, no, un ciudadano en este país, parte de la administración pública o no, no puede acceder a la información que se utilizó para hacer la autorización de un medicamento. Entonces, eso es gravísimo, digamos, de alguna manera, porque ni siquiera estamos hablando de que
no hay mecanismo de coordinación o que si una persona pudiera pedir la información. No, se la puede pedir, no se la van a dar. No le van a decir que no, le van a dar nada. O sea, no puede analizar ningún estudio clínico, no puede analizar un estudio preclínico, no puede analizar nada, simplemente porque tiene un nivel parecido a un secreto de Estado. Vale, entonces lo mejor que sería simplemente abrir los datos. Claro. Evidentemente, que es justamente lo que planteo. Y no porque sea lo más, bueno, evidentemente lo más conveniente, pero además es porque es el régimen jurídico, lo que establece la ley, es que esa información debería ser disponible a cualquier persona que la pida. Usted como investigadora quisiera, o cualquier investigador quisiéramos ir a pedir la información, pues simplemente pues debería seguir un proceso sencillo de yo pedir la información y me la hacen llegar. Sin embargo, en vez de darle información, lo que le dicen es no, que es absolutamente confidencial. ¿Ves? Ese es el meollo del asunto, digamos. Ni siquiera estamos en un plano de participación ciudadana en la que la persona pueda hacer algún grupo de trabajo para revisar los datos, para revisar la idoneidad de la investigación. No tengo acceso ni siquiera a esa información. Sí, hay que trabajar entonces, bueno, serían repositorios abiertos. Pues bueno, inicialmente, pues que sea de la manera que sea, pero que la información se la den siquiera, o sea, aunque se la den impresa, aunque se la den en un papelito, que le hagan ahí como sea, pero por lo menos tener el acceso a la información. Es que vean, es grave, Nial, porque no es que usted no la puede descargar en una página, no, es que no puede accederla de ninguna manera, ¿entiende? Esa es la situación grave que tenemos. Ok, bueno, entonces levantemos la bandera para que esto se publique lo más rápido posible y entonces podamos expandir las mesas de trabajo. Claro, y poder analizar justamente todo, poder hacer investigaciones incluso respecto a la seguridad, la calidad, la eficacia, digamos, de los medicamentos que se utilizan en la caja, los medicamentos que se usan en el mercado público, en general, digamos, incluso hacer comparaciones entre otros países y demás. Hay un potencial enorme en poder acceder a información. Creo que es un tema de transparencia y de derechos fundamentales. Vale, eso está súper porque, bueno, igual ahí entonces también sería la importancia de haber analizado la información antes de tomar cierto tipo de decisiones. Y otras cosas que entran en juego, digamos, en el análisis de riesgos, que me parece que al final deriva en este tipo de riesgos que implican estas decisiones y que pueden estar en juego otros elementos todavía más caros o más sensibles. Pues sí, tenemos todo un reto. Así es, no, y no solo con eso, o sea, con todo lo que tiene que ver con investigación biomédica, o sea, hay todo un reto a nivel de todos los datos que entran en juego en esto, o sea, ponerlos a funcionar a veces, y esto lo digo también por experiencias personales, o sea, tal vez es como mi momento de quejes aquí, pero a veces hasta dentro de la misma universidad nos tendemos ya ni siquiera lo puedo decir, obstaculizar. Me cuesta, ya me costó. Ese fue mi momento difícil, o sea, de que cómo nos comunicamos a nivel interno es todo un tema, ¿verdad? De cultura, de la misma investigación, de la misma producción que nosotros planteamos. Mucha de esa información a veces se queda encriptada en una biblioteca y no solamente porque, digamos, porque nadie la va a leer, o sea, simplemente porque ni siquiera el investigador se preocupó por divulgarla, por traducirla, por incluso ponerla en juego o, no sé, promocionar otros elementos ahí de colaboración. A veces tal vez estamos muy enfocados en el prestigio o en poner una imagen que está bien, o sea, que es importante cuidarla y es importante eh, ponerla en juego desde un planteamiento en el que nos permita las decisiones más seguras para todos, pero no ponernos ahí tal vez en obstaculizaciones innecesarias
para el mismo desarrollo de la investigación. Pero bueno, esta es como mi crítica incendiaria, ya uniéndome yo al... al final, o sea, es reconocer que la discusión no es sencilla, o sea, no es un tema de hoy para mañana, o sea, es un tema de empezar a entablar diálogos, incluso a nivel de diferentes disciplinas, o sea, cómo entran en juego también las ciencias sociales, eh, o digamos las dinámicas dentro de la universidad que también pueden proponer estrategias para la toma de decisiones a nivel estatal y ahí tal vez servir de ejemplo. Pero bueno, Freddy, y ahí está Mario también. Muchas gracias, Mario, por unirte. Hola, Milena, muchas gracias. Mario debe Sí, muy estar asustado interesante. escuchándonos. No, en realidad muy interesante. Y estas cosas que ha mencionado Freddy eh, han sido, digamos, desde tiempos inmemorables, que yo he tenido experiencia también en la parte de asuntos regulatorios, un meollo en cómo poder acceder a esa información que es pública, ¿verdad? Muchas veces uno quisiera tener acceso a información pública que por temas de repositorios, etcétera, no es pública, no existen los mecanismos adecuados. Y yo creo que es algo que tenemos que transformar. Buenísimo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que para quienes vayan a ver esto ya a posteriori y entendieron de qué estamos hablando, sería interesantísimo que nos escriba y que se unan a a este diálogo. eh, y que pues que si les gustaría seguir obteniendo más información de esta o hacer parte, apóyanos de alguna forma compartiendo el video o también dándole like, siendo, aquí está mi parte de youtuber que a mí me da risa. Y lo hago para, pues le explicaba a Freddy también la importancia de hacer estas publicaciones en plataformas públicas, ¿verdad? Que es parte de ir abriendo la información. Creo que ese es como uno de los objetivos de Mandarina Labs y pues que no necesariamente este es un proyecto que se rige a partir, digamos, de los ingresos, sino que más bien, o sea, todo esto se hace como en especial para poder ir tejiendo un diálogo que pues pretende ir despacio para poder ir pensando y analizando bien cuáles son las mejores opciones para Costa Rica. Yo siempre he pensado que Costa Rica tiene muy buen potencial para lograr cosas interesantes y hay muchísimas personas que pueden aportar en esta vía. Yo pienso que Freddy es una de ellas. Bueno, Mario también está ahí siempre siguiéndonos y analizando todas estas cosas. Es importante también reconocer que ese tema de investigación o de entender incluso el norte de la tecnología son cosas que tenemos que aprender a dialogar en colectivo de muchas otras maneras, porque al final son decisiones que competen a todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos desde espacios seguros en los que nos podamos comunicar, en los que podamos colocar evidencia, en los que podamos ir tejiendo paso a paso? Me parece que son súper importantes y bueno, bienvenidos a los que quieran dialogar o aportar en estos análisis o quieran eh, proponer algunas ideas con base a lo que hemos dialogado. Muchas gracias, Freddy. No sé si tú quieres aportar algo más, alguna granada más adicional que tengas por ahí. No, por hoy sería el espacio y no, con todo gusto, cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias y por todo el análisis. Esta parte incluso de entender las fases me parece súper importantes. Yo también, bueno, es parte de la información que hablando con Gilbert, que la estuvimos dialogando y la importancia que tiene la estimación a nivel analítico de cada una de las fases. O sea, tener esta parte clara también es importante que se tenga identificado para los procesos de capacitación o docencia que se llevan actualmente en temas de ensayos clínicos.
que eso es, bueno, todo un tema, ¿verdad? Cómo capacitar gente para analizar bien un ensayo clínico. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias Mario por unirte y a todos los que nos vayan a escuchar en diferido. Muchas gracias. Gracias Freddy. Gracias Mario. Hasta Muchas gracias. luego. Chao.